Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Les informo por cuestiones de salud del señor presidente municipal constitucional Fernando Gustavo Flores Fernández no estará presente en esta sesión, por lo que instruyo que presida de conformidad en los artículos 41, primer párrafo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y 2.15 del Código de Reglamentación Municipal de Metepec, Estado de México. Agradezco su presencia para la celebración de la 61ª sesión ordinaria del Cabildo del Ayuntamiento de Metepec, Estado de México. Asimismo, para dar inicio a la reunión, les propongo que funja como secretario para esta sesión el primer regidor, Everardo Padilla Camacho, solicitándole el pase de lista y verificando la existencia del quórum. Atendiendo su solicitud, señor secretario del Ayuntamiento y encargado de despacho de Presidencia Municipal, procedo a pasar lista de asistencia. Ciudadano Fernando Gustavo Flores Fernández, presidente municipal constitucional, tiene ausencia justificada. Ciudadana Alba Ibarra Torres, síndico municipal. Presente. Ciudadano Everardo Padilla Camacho, primer regidor, presente. Ciudadana Stephanie Cadena Córdoba, segunda regidora, tiene ausencia justificada. Ciudadana Marcela Michelle Quiroz Ayala, tercera regidora. Presente, buenas tardes. Ciudadana María de Lourdes Martínez Pérez, cuarta regidora. Buenas tardes, presente. Ciudadano José Miguel Pérez San Martín, quinto regidor. Presente. Ciudadano Josué Sánchez Jiménez, sexto regidor. Presente. Ciudadana Jessica Suárez Gómez, séptima regidora. Presente. Ciudadano Omar Antonio García Mendieta, octavo regidor, tiene ausencia justificada. Ciudadana Yuritsi Castañeda Ulloa, novena regidora, tiene ausencia justificada. Señor encargado de despacho de Presidencia Municipal, se ha pasado lista de asistencia y se ha verificado la existencia de quórum, por lo que es procedente la declaratoria de instalación de la sesión. Se informa que existe el quórum y se declara instalada la 61ª sesión ordinaria del Cabildo del Ayuntamiento de Metepec, Estado de México, siendo las 13:06 del día 9 de abril del 2026. Solicito al primer regidor y secretario para esta sesión de a conocer la propuesta del orden del día. Orden del día. Número 1, lista de asistencia. Número 2, verificación y declaratoria de quórum, en su caso, instalación de la sesión. Número 3, lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Número 4, presentación, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la 60ª sesión ordinaria de Cabildo, de fecha 26 de marzo del 2026. Número 5, presentación, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta que realiza el presidente municipal constitucional de Metepec, Estado de México, ciudadano Fernando Gustavo Flores Fernández, a través del ciudadano Helio Campirán Espinosa, secretario del Ayuntamiento, a efecto de que el órgano de gobierno apruebe la convocatoria para la 8ª sesión de Cabildo Abierto correspondiente a la 64ª sesión ordinaria en términos del documento pertinente. Número 6, presentación del informe del ciudadano Fernando Gustavo Flores Fernández, presidente municipal constitucional de Metepec, Estado de México, por conducto de la Consejería Jurídica relativo a los asuntos laborales del Ayuntamiento de Metepec, Estado de México, correspondiente al mes de marzo del 2026, en cumplimiento al artículo 48, fracción cuarta, ter de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Número 7, presentación del primer informe trimestral 2026 de las comisiones del Ayuntamiento previsto en el artículo 66 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, así como en la fracción novena del artículo 2.64 del Código de Reglamentación Municipal de Metepec, Estado de México. Número 8, presentación, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta que realiza el ciudadano Jesús Alberto Ramírez Mansur, director de Seguridad Pública de Metepec, Estado de México, a efecto de que el Ayuntamiento apruebe el incremento salarial del 10% a los policías de escala básica de la Corporación Municipal en términos del oficio DSP 2590/2026. Número 9, presentación del informe que realiza el secretario del Ayuntamiento, Helio Campirán Espinosa, relativo a las asistencias de los ediles a las comisiones de las que forman parte, así como de las sesiones de Cabildo correspondiente al mes de marzo del 2026, en términos del oficio correspondiente. Número 10, presentación del informe que presenta el secretario del Ayuntamiento, Helio Campirán Espinosa, respecto a los asuntos turnados a las comisiones del Ayuntamiento correspondiente al mes de marzo del 2026, en términos del oficio correspondiente. Número 11, presentación del informe anual de actividades realizadas en el periodo 2025-2026, que presenta el ciudadano Arturo Tonatiuh Romero Malagón, defensor municipal de los derechos humanos de Metepec, Estado de México. Número 12, presentación, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta que presenta la ciudadana Alma Ivette Domínguez Estrada, directora de Desarrollo Social y Asuntos Indígenas de Metepec, Estado de México,
A efecto de que el órgano de gobierno apruebe las reglas de operación del programa Apoyos Sociales para las Familias Felices de Metepec en términos del oficio DDS diagonal 0219 diagonal 2026. Número 13, presentación, discusión y aprobación en su caso de la propuesta que presenta el ciudadano Ricardo Giles Martínez, director de Obras Públicas de Metepec, Estado de México, a efecto de que el cuerpo colegiado apruebe el programa anual de obras públicas para el ejercicio fiscal 2026 en términos del oficio DOP diagonal 901 diagonal 2026. Número 14, asuntos generales. Número 15, clausura de la sesión. Una vez que se ha dado a conocer la propuesta del orden del día, queda a su consideración y se consulta a los señoras y señores integrantes de este cabildo si desean hacer uso de la palabra al respecto y, de ser el caso, inscribir asuntos generales. No hay registro para asuntos generales. Antes de continuar, quiero dar la bienvenida al maestro Joel Alejandro Gutiérrez Toledano, visitador general de Toluca y representante del presidente de la CODEM. Bienvenido. Buenas tardes. Gracias. De la misma manera, al doctor Jesús Flores Borboa, visitador adjunto de la CODEM. Y al licenciado Eber Adiel Peña, defensor municipal de Calimaya. Muchas gracias. Solicito al primer regidor y secretario de esta sesión someta a votación del cuerpo edilicio la propuesta del orden del día. Señoras y señores integrantes de este cuerpo edilicio, solicito respetuosamente emitir su voto respecto a la propuesta de orden del día en los términos que se les ha dado a conocer, sin la inscripción de asuntos generales, refiriendo en voz alta su nombre y apellido, así como el sentido de su voto. Primer regidor, Everardo Padilla, a favor. Tercera regidora. Michelle Quiroz, a favor. Cuarta regidora. Lourdes Martínez, a favor. Quinto regidor. José Miguel Pérez, a favor. Sexto regidor. Josué Sánchez, a favor. Séptima regidora. Jessica Suárez, a favor. Síndico municipal. Alba Ibarra, a favor. Encargado de despacho de presidencia municipal. Leo Campirán, a favor. Señor encargado de despacho de presidencia municipal, el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos, sustanciando de este modo el tercer punto del mismo. Para atender el cuarto punto del orden del día y tomando en consideración que el acta de la 60ª sesión ordinaria del Cabildo de fecha 26 de marzo del 2026 se remitida con antelación, solicito a los integrantes de este Cabildo se dispense su lectura e instruyo al primer regidor y secretario de esta sesión recabe la votación pertinente. Integrantes de este cuerpo edilicio, solicito respetuosamente emitir su voto a efecto de aprobar la dispensa de lectura del acta mencionada, refiriendo en voz alta su nombre y apellido, así como el sentido de su voto. Primer regidor, Everardo Padilla, a favor. Tercera regidora. Michelle Quiroz, a favor. Cuarta regidora. Lourdes Martínez, a favor. Quinto regidor. José Miguel Pérez, a favor. Sexto regidor. Josué Sánchez, a favor. Séptima regidora. Jessica Suárez, a favor. Síndico municipal. Alba Ibarra, a favor. Encargado de despacho de presidencia municipal. Leo Campirán, a favor. Señor encargado de despacho de presidencia municipal, la omisión de la lectura del acta referida ha sido aprobada por unanimidad de votos. Le pido al primer regidor y secretario de esta sesión someta a consideración el contenido del acta que nos ocupa. Una vez que se ha dispensado la lectura del acta mencionada, queda a su consideración el contenido de la misma y se consulta a los integrantes de este cuerpo edilicio si desean hacer uso de la palabra. Señor encargado de despacho de presidencia municipal, no hay intervenciones de los integrantes del Cabildo. Solicito al primer regidor y secretario de la sesión recabe la votación de los integrantes de este órgano colegiado para aprobar el acta en comento. Solicito respetuosamente emitir su voto a efecto de aprobar el contenido del acta ya citada, refiriendo en voz alta su nombre y apellido, así como el sentido de su voto. Primer regidor, Everardo Padilla, a favor. Tercera regidora. Michelle Quiroz, a favor. Cuarta regidora. Lourdes Martínez, a favor. Quinto regidor. José Miguel Pérez, a favor. Sexto regidor. Josué Sánchez, a favor. Séptima regidora. Jessica Suárez, a favor. Síndico municipal. Alba Ibarra, a favor. Encargado de despacho de presidencia municipal. Leo Campirán, a favor. Señor encargado de despacho de presidencia municipal, el contenido del acta ha sido aprobado por unanimidad de votos, sustanciando de esta manera el cuarto punto del orden del día. Solicito al primer regidor y secretario de esta sesión continuar con el quinto punto del orden del día. Consulta a los integrantes del Cabildo si desean hacer uso de la palabra con relación a la propuesta que realiza el presidente municipal constitucional de Metepec, Estado de México, ciudadano Fernando Gustavo Flores Fernández, a través del secretario del ayuntamiento,
a efecto de que el órgano de gobierno apruebe la convocatoria para la 8ª sesión de Cabildo Abierto correspondiente a la 64ª sesión ordinaria en los términos del documento que se les hiciera llegar con anterioridad. Señor encargado de despacho de Presidencia Municipal, no hay intervenciones de los integrantes del Cabildo. Solicito al primer regidor y secretario de esta sesión recabe la votación de los integrantes de este ayuntamiento. Integrantes del cuerpo edilicio, solicito respetuosamente emitir su voto a efecto de aprobar la propuesta citada, refiriendo en voz alta su nombre y apellido, así como el sentido de su voto. Primer regidor, Everardo Padilla, a favor. Tercera regidora. Michelle Quiroz, a favor. Cuarta regidora. Lourdes Martínez, a favor. Quinto regidor. José Miguel Pérez, a favor. Sexto regidor. Josué Sánchez, a favor. Séptima regidora. Jessica Suárez, a favor. Síndico municipal. Alba Ibarra, a favor. Encargado de despacho de Presidencia Municipal. Elio Campirán, a favor. Señor encargado de despacho de Presidencia Municipal, ha sido aprobada por unanimidad de votos la propuesta que realiza el presidente municipal y por ende la convocatoria para la 8ª sesión de Cabildo Abierto correspondiente a la 64ª sesión ordinaria de conformidad con el oficio que se agrega al apéndice de esta sesión, sustanciando así el 5º punto del orden del día. Instruyo la publicación de la convocatoria recién aprobada en la Gaceta Municipal y estados de la Secretaría del Ayuntamiento. Solicito al primer regidor y secretario de esta sesión continuar con el siguiente punto del orden del día. Para deshogar el 5º punto del orden del día, y toda vez que el informe que presento por conducto de la Consejería relativo a los asuntos laborales del Ayuntamiento de Metepec, Estado de México, del mes de marzo del 2026, en cumplimiento al artículo 48, fracción cuarta ter de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, les fuera remitido con anterioridad, solicito al primer regidor y secretario de esta sesión someta a consideración de los integrantes de este cabildo la omisión de su lectura. Integrantes de este cuerpo edilicio, solicito respetuosamente emitir su voto a efecto de aprobar la omisión de lectura del informe citado, refiriendo en voz alta su nombre y apellido, así como el sentido de su voto. Primer regidor, Everardo Padilla, a favor. Tercera regidora. Michelle Quiroz, a favor. Cuarta regidora. Lourdes Martínez, a favor. Quinto regidor. José Miguel Pérez, Sexto regidor. Josué Sánchez, a favor. Séptima regidora. Jessica Suárez, a favor. Síndico municipal. Alba Ibarra, a favor. Encargado de despacho de Presidencia Municipal. Elio Campirán, a favor. Encargado de despacho de Presidencia Municipal, ha sido aprobada por unanimidad de votos la omisión de lectura del informe relativo a los asuntos laborales del Ayuntamiento de Metepec del mes de marzo del 2026, quedando sustanciando así el 6º punto del orden del día. Solicito para deshogar el 7º punto del orden del día, relativo a la presentación del informe trimestral 2026 de las comisiones del Ayuntamiento, previsto en el artículo 66 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, así como de la fracción 9ª del artículo 2.64 del Código de Reglamentación Municipal de Metepec, Estado de México, que presenta el secretario del Ayuntamiento, Elio Campirán Espinosa, y que se les turnara con anterioridad. Les pido someta a consideración de los integrantes de este cabildo la omisión del mismo. Integrantes de este cuerpo edilicio, solicito respetuosamente emitir su voto a efecto de aprobar la omisión de lectura de los informes citados, refiriendo en voz alta su nombre y apellido, así como el sentido de su voto. Primer regidor, Everardo Padilla, a favor. Tercera regidora. Michelle Quiroz, a favor. Cuarta regidora. Lourdes Martínez, a favor. Quinto regidor. José Miguel Pérez, a favor. Sexto regidor. Josué Sánchez, a favor. Séptima regidora. Jessica Suárez, a favor. Síndico municipal. Alba Ibarra, a favor. Encargado de despacho de Presidencia Municipal. Elio Campirán, a favor. Encargado de despacho de Presidencia Municipal. Ha sido aprobada por unanimidad de votos la omisión de lectura del informe en comento en los términos de los documentos que se agregan al apéndice de esta sesión, quedando sustanciado el 7º punto del orden del día. Solicito al primer regidor y secretario de esta sesión continuar con el 8º punto del orden del día. Se consulta a los integrantes del Cabildo si desean hacer uso de la palabra con relación a la propuesta que realiza el director de Seguridad Pública de Metepec a efecto de que el Ayuntamiento apruebe el incremento salarial del 10% a los policías de escala básica de la Corporación Municipal en los términos del oficio que se les turnara con anterioridad. Señor encargado de despacho de Presidencia, no hay intervenciones de los integrantes del Cabildo. Solicito al primer regidor y secretario de esta sesión recabe la votación de los integrantes de este ayuntamiento. Integrantes del cuerpo edilicio, les solicito emitir su voto a efecto de aprobar la propuesta en comento, refiriendo en voz alta nombre y apellido, así como el sentido de su voto. Primer regidor, Everardo Padilla, a favor. Tercera regidora. Michelle Quiroz, a favor. Cuarta regidora. Lourdes Martínez, a favor. Quinto regidor. José Miguel Pérez, a favor.
Sexto regidor. Josué Sánchez a favor. Séptima regidora. Jessica Suárez a favor. Síndico municipal. Alba Ibarra, a favor. Encargado de despacho de presidencia municipal. Helio Campirán, a favor. Encargado de despacho de presidencia, ha sido aprobada por unanimidad de votos la propuesta relativa al incremento salarial de los policías de escala básica de la corporación municipal, sustanciando el 8º punto del orden del día. Para desahogar el 9º punto del orden del día, referente a la presentación del informe que realizo, relativo a las asistencias de los ediles a las comisiones a las cuales forman parte, así como de las sesiones de cabildo correspondiente al mes de marzo del 2026 y que se les turnara con anterioridad, le pido someta a consideración de los integrantes de este cabildo la omisión del mismo. Integrantes del cuerpo edilicio, les solicito emitir su voto a efecto de aprobar la omisión de lectura del informe citado, refiriendo en voz alta su nombre y apellido, así como el sentido de su voto. Primer regidor, Everardo Padilla, a favor. Tercera regidora. Michelle Quiroz, a favor. Cuarta regidora. Lourdes Martínez a favor. Quinto regidor. José Miguel Pérez a favor. Sexto regidor. Josué Sánchez a favor. Séptima regidora. Jessica Suárez a favor. Síndico municipal. Alba Ibarra, a favor. Encargado de despacho de presidencia municipal. Helio Campirán, a favor. Encargado de despacho de presidencia, ha sido aprobada por unanimidad de votos la omisión de lectura del informe que nos ocupa en términos del documento que se agrega al apéndice de esta sesión, quedando sustanciado así el 9º punto del orden del día. Para continuar con el 10º punto del orden del día, solicito al primer regidor y secretario de esta sesión someta a consideración de los integrantes de este cabildo la omisión de la lectura del informe que presento y que se les diera con anterioridad relativo a los asuntos turnados de las comisiones del ayuntamiento en los términos del oficio correspondiente. Integrantes del cuerpo edilicio, les solicito emitir su voto a efecto de aprobar la omisión de lectura del informe citado, refiriendo en voz alta su nombre y apellido, así como el sentido de su voto. Primer regidor, Everardo Padilla, a favor. Tercera regidora. Michelle Quiroz, a favor. Cuarta regidora. Lourdes Martínez a favor. Quinto regidor. José Miguel Pérez a favor. Sexto regidor. Josué Sánchez a favor. Séptima regidora. Jessica Suárez a favor. Síndico municipal. Alba Ibarra, a favor. Encargado de despacho de presidencia municipal. Helio Campirán, a favor. Encargado de despacho de presidencia, ha sido aprobada por unanimidad de votos la omisión de lectura del informe en comento, en términos del documento que se agrega al apéndice de esta sesión, quedando sustanciado el 10º punto del orden del día. Solicito al primer regidor y secretario de esta sesión continuar con el 11º punto del orden del día. El 11º punto del orden del día corresponde a la presentación del informe anual de actividades realizadas en el periodo 2025-2026, que presenta el ciudadano Arturo Tonatiu Romero Malagón, defensor municipal de los derechos humanos de Metepec, Estado de México, por lo que le solicito al personal de la Secretaría del Ayuntamiento facilite las condiciones a efecto de llevar a cabo dicho acto. Tiene el uso de la voz el defensor municipal. Buenas tardes, Buenas tardes. señor síndico, señor encargado de despacho, regidoras y regidores. Le pediría, por favor, antes de iniciar con un breve mensaje, si pudieran apoyarme el personal de Secretaría a poder reproducir el video que a continuación se proyectará en esa pantalla. En Metepec, trabajar por las personas no es una tarea, es un compromiso diario. De la mano del presidente municipal Fernando Flores Fernández y de la presidenta del DIF, Iraí Albarrán Segura, garantizamos los derechos humanos de 22.560 personas con una atención cercana, digna y oportuna, a través de 2.840 acciones concretas. Con el programa Metepec Inclusivo, somos el único municipio del país en traducir menús restauranteros y el bando municipal al sistema Braille. Una acción que nos llevó a obtener el segundo lugar en el premio IAPEM a la gestión municipal 2025. Llevamos el mensaje de prevención a miles de personas con el cortometraje Se me hizo fácil, alcanzando su presentación número 1000 para combatir la violencia digital. Generamos conocimiento con el diagnóstico sobre derechos humanos y violencia digital en niñas, niños y adolescentes, entendiendo para prevenir. Y contribuimos con el libro La violencia digital en México, en colaboración con la CODEM. Con 570 acciones de acompañamiento y vigilancia, protegimos los derechos de más de 11,000 personas. Trabajamos con un profundo sentido humanista, cercanos a las personas, poniendo a la familia en el centro de cada decisión. En Metepec seguimos avanzando con una visión solidaria y sensible para garantizar plenamente los derechos humanos. Bien, muchas gracias. Señor encargado de despacho, síndico, regidoras, regidores, compañeros que nos visitan el día de hoy de la CODEM, el visitador Joel Toledano, Jesús Flores, doctor,
directora Daniela, así como a todo el personal de la Defensoría, muchas gracias por estar hoy aquí. Hoy no vivimos épocas de cambio, sino cambios de época. Y en ese contexto, la defensa de los derechos humanos deja de ser una tarea accesoria para convertirse en un eje central de la acción pública y política. Este informe no solo da cuenta de resultados y refleja la convicción de este gobierno, que es gobernar con dignidad, cercanía y responsabilidad. Esta vía permite responder a una sociedad cada vez más consciente de sus derechos humanos. En Metepec, el presidente municipal ha asumido este reto con seriedad, con trabajo constante y con una visión clara, que cada acción institucional tenga como centro la dignidad de la persona. Sigamos construyendo un municipio donde los derechos humanos no sean un discurso, sino una realidad cotidiana. Muchas gracias a todos por su tiempo, por el espacio en esta sesión y que Dios los bendiga. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Señor encargado de despacho de Presidencia Municipal, ha quedado sustanciado el 11º punto del orden del día. Solicito al primer regidor y secretario de esta sesión continuar con el 12º punto del orden del día. Se consulta a los integrantes del Cabildo si desean hacer uso de la palabra con relación a la propuesta que presenta la directora de Desarrollo Social y Asuntos Indígenas de Metepec, a efecto de que el órgano de gobierno apruebe las reglas de operación del programa de apoyos sociales para las familias felices, oficio que se les remitiera con anterioridad. Señor encargado de despacho de Presidencia, no hay intervenciones de los integrantes de este Cabildo. Solicito al primer regidor y secretario de esta sesión recabe la votación de los integrantes de este ayuntamiento. Integrantes del cuerpo edilicio, les solicito emitir su voto a efecto de aprobar la propuesta presentada, refiriendo en voz alta su nombre y apellido, así como el sentido de su voto. Primer regidor, Everardo Padilla, a favor. Tercera regidora. Michelle Quiroz, a favor. Cuarta regidora. Lourdes Martínez, a favor. Quinto regidor. José Miguel Pérez, a favor. Sexto regidor. Josué Sánchez, a favor. Séptima regidora. Jessica Suárez, a favor. Síndico municipal. Alba Ibarra, a favor. Encargado de despacho de Presidencia Municipal. Elio Campirán, a favor. Señor encargado de despacho de Presidencia, han sido aprobadas por unanimidad de votos las reglas de operación del programa de apoyos sociales para las familias felices de Metepec, sustanciando así el 12º punto del orden del día. Instruyo la publicación de las reglas recién aprobadas en la Gaceta Municipal y estrados de la Secretaría del Ayuntamiento. Solicito al primer regidor y secretario de esta sesión continuar con el 13º punto del orden del día. Se consulta a los integrantes del Cabildo si desean hacer uso de la palabra con relación a la propuesta que presente el director de Obras Públicas de Metepec, a efecto de que el cuerpo colegiado apruebe el programa anual de obras públicas para el ejercicio fiscal 2026 en términos del oficio que se les hiciera llegar con anterioridad. Señor encargado de despacho, no hay intervenciones de los integrantes del Cabildo. Solicito al primer regidor y secretario de esta sesión recabe la votación de los integrantes de este ayuntamiento. Integrantes del cuerpo edilicio, les solicito emitir su voto a efecto de aprobar la propuesta citada, refiriendo en voz alta su nombre y apellido, así como el sentido de su voto. Primer regidor, Everardo Padilla, a favor. Tercera regidora. Michelle Quiroz, a favor. Cuarta regidora. Lourdes Martínez, a favor. Quinto regidor. José Miguel Pérez, a favor. Sexto regidor. Josué Sánchez, a favor. Séptima regidora. Jessica Suárez, a favor. Síndico municipal. Alba Ibarra, a favor. Encargado de despacho de Presidencia. Elio Campirán, a favor. Encargado de despacho de Presidencia, ha sido aprobada por unanimidad de votos el programa anual de obras públicas para el ejercicio fiscal 2026, de conformidad con el oficio que se agrega al apéndice de esta sesión, sustanciando así el 13º punto del orden del día. Solicito al primer regidor y secretario de esta sesión continuar con el siguiente punto del orden del día. Se consulta a los integrantes del Cabildo si desean hacer uso de la palabra con relación a la propuesta que realiza el presidente municipal constitucional de Metepec a través del secretario del Ayuntamiento. Para desahogar el 14º punto del orden del día, relativo al punto de asuntos generales, les informo a ustedes que no hubo inscripción alguna para este punto. Señor encargado de despacho de Presidencia Municipal,
le informo que han sido sustanciados todos los asuntos del orden del día de esta sesión de Cabildo. No habiendo más asuntos que tratar, declaro formalmente clausurada la 61ª sesión ordinaria del Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Metepec 2025-2027, siendo las 13:29 el día 9 de abril del 2026. Muchas gracias a todos, que tengan muy buen día.